El testimonio que van a escuchar a continuación es realmente impactante. Déjenme saludar a la doctora Irene Moreno. Ella es neuróloga. Doctora Irene, gracias, la saludamos vía Skype, estamos en vivo, usted está en este momento en España. Un abrazo, porque a usted le ha tocado atender esta emergencia en España, es colombiana y allá está, en el primer frente de batalla. Bienvenida. Buenos días, Vicky. Bueno, aquí ya son tardes. Sí, la verdad es que la situación es catastrófica, es una cosa que nunca nos imaginamos estar viviendo y la verdad es que es una situación muy difícil. Ahora mismo estamos todos los hospitales de Madrid saturados, llenos de pacientes con COVID y la situación es muy preocupante. Cuando usted dice la situación es catastrófica allí en España, ¿qué es lo que le ha tocado a usted ver y atender? ¿Qué ha visto usted como médica neuróloga en España en medio de la emergencia por el coronavirus? Bueno, de todo. A ver, mira, por ejemplo, el hospital más grande de Madrid, que tiene 1.300 camas, en este momento tiene casi 600 personas infectadas, confirmadas, hospitalizadas por COVID. Y más otros 130 sospechosos. O sea, que se calcula que el hospital más grande de Madrid en breve estará lleno exclusivamente de enfermos COVID. Hospitales más pequeños, que tienen en torno a 800 a 1.000 camas, ya están cerca de los 400 ingresados solamente por esta patología. Mi hospital, que es más pequeño, tiene 600 camas y ya superamos los 120 pacientes ingresados por COVID. Yo anoche estuve de turno y la práctica totalidad de los pacientes de urgencias que consultan por fiebre, tos, dificultad respiratoria, sospecha de COVID, la gran mayoría. La mayoría de los ingresos en los hospitales grandes en Madrid, o sea, ahora mismo la media está en torno a 50 por día, 30 50 por día ingresos por COVID. No estoy hablando de pacientes que vayan al hospital y requieran manejo ambulatorio. Son pacientes que requieren ingreso hospitalario, en torno a 30 50 al día en cada hospital. Eso no hay un hospital, no hay un servicio sanitario que lo aguante. En algunos hospitales ya hay casi 100 pacientes ingresados en UCI. Hemos tenido que habilitar camas de otros servicios, por ejemplo, en mi hospital concretamente la unidad de ictus, que son o unidad de accidente cerebrovascular agudo. Se han tenido que habilitar para funcionar como una UCI, para poder suplir el déficit de las camas de UCI. Unidades de reanimación, de anestesia, están funcionando como unidades de UCI. Los hospitales han tenido que empezar a formarnos a especialistas de otras áreas en el manejo de estas patologías que hace mucho tiempo no veíamos, y todo online porque no nos podemos reunir. Entonces, todo a través de formación online, videos. En los hospitales, en el mío también, nos estamos reorganizando como equipos médicos para atender, porque hay plantas enteras, pisos enteros de los hospitales solamente de COVID. Entonces, se están formando equipos multidisciplinarios en los que pues hay un neumólogo que sería el jefe, y luego estamos otros especialistas de apoyo, neurólogos, otorrinos, cardiólogos, alergólogos, de apoyo para lo que el neumólogo, que es el que se puede vestir con el traje de equipo de protección individual, porque escasean, es verdad. O sea, los recursos son limitados y no todo el mundo, no hay protección para todo el mundo. Entonces, claro, hay una persona que es el neumólogo que tiene el equipo de protección individual y todos estamos ahí de apoyo pues para hacer órdenes médicas, gestiones, es decir, ahora mismo yo en las guardias la gente no está haciendo lo que normalmente hace, atender pacientes neurológicos o cardiológicos, sino que los hospitales están centrados única y exclusivamente en la atención de pacientes con COVID. Doctora, los equipos de protección, por ejemplo, para ustedes, los médicos, los enfermeros, nos dicen que se les acabaron, no tienen, e incluso que han tenido que utilizar bolsas plásticas, bolsas de basura. ¿Eso es cierto? Bueno, en mi hospital no hemos llegado a ese punto, pero sí, sé de otros hospitales en los que escasean. Es decir, un equipo de protección individual es un recurso preciado en este momento en los hospitales y se reserva para aquellos médicos que tocan al paciente, y el resto se supone que somos los limpios, los que estamos detrás haciendo pues tema de gestiones, órdenes médicas, todo este tipo de cosas. Entonces, escasean y hay que manejar todo esto con mucho cuidado. No tampoco se pueden gastar, y no escasean porque no haya recursos, sino porque la velocidad con la que se está generando esto ha superado completamente la capacidad de reponer todo lo que se gasta. Sí.
porque nadie estaba preparado para una situación. No existe un hospital del mundo que esté preparado para esta situación. Es decir, se supera con creces la capacidad de reponer todo el material. Entonces sí, escasea y se supone que las autoridades y los hospitales tienen que reponerlo, pero es que la velocidad con la que se está gastando todo es increíble. Sí, doctora, tengo las cifras de lo que sucede hoy en España. Hay un total de 17.395 personas infectadas. Lo que preocupa es que en las últimas 24 horas se sumaron 2.600 personas. Hay un total de 803 muertos y se suman en las últimas 24 horas 165 muertos. Dicen las autoridades que en 24 horas se multiplican un 30% el coronavirus en el país donde usted se encuentra. ¿Qué está pasando entonces con la cuarentena? ¿Funciona o no funciona? Porque ustedes ya tienen esa cuarentena, pero vemos que siguen subiendo los casos. El problema es que las medidas que se tomaron, pues se tomaron tarde. Es decir, nosotros estamos hoy a un mes y 4 días desde que tuvimos los primeros casos. Se comenzaron a cerrar los colegios y a fomentar el teletrabajo hace poco más de una semana. Y se decretó el estado de alerta desde el domingo pasado, pero si tenemos en cuenta los periodos de incubación de los virus, todos los enfermos que están ahora ingresados en la UCI, que se están muriendo, pues son personas que se infectaron mucho antes, que estaban teniendo síntomas mucho antes. Entonces, cuando se tomaron las medidas, se tomaron tarde. Se tomaron justo cuando se cumplía el primer mes del caso, cuando ya la situación estaba desatada, bastante descontrolada. Es decir, no se puede hacer test a todo el mundo. Entonces, en realidad, los que tenemos positivos son a los que se les ha podido hacer el test, pero la mayoría de las personas son asintomáticas y están repartiendo el virus por las calles. Entonces, nosotros tenemos doctora, el dato de los muertos y de los ingresados, pero de los infectados es imposible saber cuántos infectados hay en este momento. Doctora Irene, es muy importante ese testimonio suyo porque usted es colombiana y está atendiendo la emergencia en España. Esta mañana escuchábamos en la radio a la ministra del Interior de Colombia y decía, mire, todavía no podemos entrar en una cuarentena general en Colombia porque el pico de la enfermedad viene en 2 semanas. Es decir, aquí llevamos 2 semanas atendiendo la enfermedad. Pero me impacta que usted me está hablando de que las medidas en España se empezaron a tomar justamente al mes. No, es que ese es el problema, que las medidas se tienen que empezar a tomar mucho antes, porque es que el control de la diseminación de la enfermedad tiene que ser muchísimo antes, porque la mayoría de las personas que están transmitiendo la enfermedad están asintomáticos. Entonces, es imposible saber en este momento cuántos infectados hay. Si no evitamos los contagios, lo importante es que la gente se quede en su casa y evitar por todos los medios, evitar los contactos entre las personas para que no se disemine la enfermedad, porque el porcentaje de personas que va a estar grave y que va a necesitar UCI, no hay un país en este mundo, por más sanidad, mejor sanidad del mundo que dicen que tenemos aquí, es imposible de soportar. Y nosotros, pues yo he trabajado en Colombia y todos sabemos que la situación de nuestro sistema sanitario en Colombia no es la mejor y probablemente tampoco esté preparada si los hospitales de los países del primer mundo no están preparados para esta situación, probablemente los hospitales de Colombia y de Latinoamérica tampoco lo estén y va a ser una tragedia. Entonces, si la gente ahora mismo no se toma medidas drásticas, va a pasar exactamente lo mismo que aquí. Lo que no podemos es copiar los mismos errores de los países que ya están viviendo una tragedia. Doctora, para usted y todo el equipo médico, nuestro respeto y cariño. Y yo quiero preguntarle, ¿usted tiene miedo? Hablan de eso entre los médicos, en los enfermeros, porque ustedes son los que se están arriesgando para salvar nuestras vidas. Pues, a ver, el tema es que nosotros, la mayoría de los médicos que estamos en urgencias, pues somos médicos entre 25 y 40 años, que el riesgo de mortalidad y de enfermar es mucho menor, es muy bajo. O sea, nosotros tenemos claro que el personal sanitario, todos nos vamos a enfermar. O sea, ya está clarísimo que todos vamos a caer en algún momento. Lo que estamos haciendo es intentando no caer todos al mismo tiempo. Estamos intentando hacer equipos de trabajo para no coincidir entre nosotros. Algunos se van solamente a un sitio, otros se van nos repartimos por el hospital para no coincidir, y si alguno de los dos equipos cae, pues los otros pueden reemplazar en el momento en que caigan enfermos. O sea, la idea es que nos vayamos enfermando, porque nos vamos a enfermar, todo el personal sanitario nos vamos a enfermar, y probablemente la mayoría de nosotros ya está enfermo y está asintomático. También hemos intentado que nos hagan la prueba a todos para ver cuántos estamos enfermos ya, cuántos somos positivos, para intentar no diseminar el virus tanto a los pacientes.
Doctora, usted dice eso y aquí pues lo sentimos en el alma y en el corazón. ¿Usted tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Tiene esposo? O sea, ¿quién la está oyendo decir esto también? Sí, tengo pareja, pero no tengo hijos. Bueno, porque lo que está diciendo supremamente nos genera angustia y deseamos que usted esté bien. Ayúdenos a entender algo. Esta mañana, durante una rueda de prensa, el gobernador de Nueva York dijo que van a empezar a escasear las camas, pero que lo que más le preocupa a él son los respiradores artificiales. Él dice que en algún momento no habrán suficientes y que la emergencia va a empezar a reducirse a eso. ¿Por qué son tan importantes esos aparatos para respirar de manera artificial en este momento? Bueno, porque el virus, la principal clínica que da es una afectación pulmonar importante, alveolar, y eso se ve en la capacidad respiratoria de los pacientes, y la mayoría de los pacientes tienen una afectación pulmonar tan importante, neumonías bilaterales, y necesitan un soporte ventilatorio artificial como los respiradores para poder suplir la capacidad pulmonar que está perdida. Entonces, si no, puede morir de insuficiencia respiratoria. Los respiradores están para ayudar a respirar a la gente, como su nombre lo indica, y si la mayoría de los pacientes graves que llegan por insuficiencia respiratoria, pues lo que necesitamos son respiradores. Hay algo que es importante decirle a la gente. Hay gente que puede tener la enfermedad y no tener síntomas, pero hay otra que desarrolla unos síntomas moderados y otra que definitivamente se complica. La gente cree que a los jóvenes no les da nada, que solamente esto es una cuestión de personas mayores. ¿Eso es cierto? ¿Usted qué ha visto en España? Sí, es que la mayoría de los pacientes jóvenes tienen síntomas muy leves o no tienen síntomas. Hay gente que no tiene síntomas o que tiene simplemente un poquito de tos o un poco de dolor de garganta, un poco de sensación de febrícula, pero no enferman grave. Y ese es el problema, porque estas personas se sienten bien, están teniendo contacto con otras personas y están diseminando el virus de manera muy rápida. Entonces, estas personas tienen contacto con pacientes que son débiles, pacientes vulnerables, como los pacientes ancianos o como los pacientes inmunosuprimidos, y ese es el problema, que ellos son los que van a caer enfermos. El que está sano, asintomático, infectado, pero con pocos síntomas, pues no es el problema, y esa es la gran mayoría. ¿Qué les dice, ya nos toca irnos a la pausa, qué les dice a los médicos de Colombia, a las enfermeras, a todo el personal médico que está atendiendo esta emergencia? Primero que se preparen porque tienen que empezar a hacer todo lo que nosotros hemos hecho tarde, ellos lo tienen que hacer desde antes de que aparezca todo el problema. Tienen que empezar a organizarse, tienen que empezar a hacer equipos de trabajo para no coincidir, tienen que empezar a tener planes para habilitar en cada hospital dónde van a estar los enfermos, qué equipos los van a atender. Tienen que empezar a formar a los residentes más pequeños, a enfermeros, auxiliares, a técnicos, a todo el personal para el manejo de estas patologías en cada uno de los ámbitos, y tienen que insistirle muchísimo a las autoridades competentes con el aislamiento de la población. Pues doctora Irene, no sabe cómo la admiramos a usted y a todos los que están atendiendo esta emergencia en España, en Italia, en Colombia, digamos, en cualquier lugar de este planeta donde haya un médico, haya una enfermera, haya un camillero, todas estas personas que se están sacrificando por los pacientes, que tienen el contacto directo, que están salvando vidas, haciendo lo mejor que pueden. Hombre, que Dios le pague. Bueno, muchas gracias, Vicky.